Bienvenidos a otro episodio de ¿Y el veganismo qué? Desde mis primeros días siendo vegano, una de las cosas que empecé a hacer fue a informarme adecuadamente, a leer, a buscar documentales y a seguir algunas cuentas en redes sociales con información valiosa para mí en ese momento y aún hoy. Una de esas cuentas en redes sociales valiosa y que siempre me ha llamado la atención es Ideas Veg. Ideas Veg es una comunidad digital creada por Carolina Mejía, una colombiana, paisa, que documenta la vida de una persona vegana en la cotidianidad. Nos ha enseñado que ser veganos es fácil, no es caro y es lo que está correcto. Nuestra invitada de hoy es Carolina. Caro, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, por querer compartir con nosotros tu experiencia y todo ese aprendizaje que has recogido con tu comunidad digital. Gracias por invitarme. Es la primera vez que me invitan a un podcast, entonces estoy un poquito nerviosa pero emocionada. Vamos a tener una conversación de amigos relajados. Nos vas a contar lo que más te gusta hacer y va a estar súper bien. Hola, soy Felipe Vélez. Me hice vegano cuando empecé a cuestionar el impacto de mis decisiones de consumo en los animales. Y siendo vegano, me han hecho muchas preguntas como ¿de dónde sacas las proteínas y el omega 3? ¿Cómo que las vacas no son lecheras? Y entonces, ¿qué comes? ¿Y el veganismo qué? Por eso creé este espacio para transformar mitos en realidades y prejuicios en posibilidades, conversando con expertos y con gente real. Esto es ¿Y el veganismo qué? Un podcast para veganos y para no veganos. Un espacio para todos. Caro, para quien no te conoce, ¿quién es Carolina Mejía más allá de ser la creadora de Ideas Veg? Qué pregunta tan difícil. Pues porque es muy difícil autodescribirse. Pero no, soy simplemente una mujer de 35 años que tiene un acercamiento con inicialmente el vegetarianismo a sus 15, 16 años. O sea, como que siempre ha estado con esa inquietud, y que hace ya unos años pues decidí definitivamente hacerlo parte de mi vida, y así como lo hice parte de mi vida, como que sí sentí también esas ganas de una forma directa o indirecta, empezar a sembrar semillitas en otras personas. Pero pues soy simplemente eso, una mujer normal, que trabaja, que vive sola, que tiene un perro, que ha tenido diferentes trabajos, que ha tenido diferentes experiencias en la vida y que en medio de todas esas experiencias he podido seguir llevando como el veganismo como mi pilar de vida. Empezaste entonces siendo vegetariana, hoy eres vegana. ¿En qué momento hizo clic algo en ti para adoptar el veganismo? Digamos que yo primero fui vegetariana cuando era adolescente, como 2 años y medio, pero en esa época el veganismo era mucho menos conocido. Luego, ahí yo me enfermé, pero no de anemia, realmente no me enfermé por falta de proteína animal, sino porque comía muy mal, precisamente porque no tenía conocimientos básicos. Entonces yo volví a comer carne un tiempo. Pero cuando yo volví a comer carne, yo sabía que en algún punto iba a volver a hacer. O sea, como que yo sabía que no era lo que me. O sea, yo dije, lo tengo que hacer porque por sobrevivir estos años o pues el tiempo que sea necesario. Pero entonces en esa época empecé a estudiar. O sea, como a estudiar, a informarme, a aprender bases de nutrición que yo considero que todo el mundo debería tener, y también a investigar más sobre por qué el vegetarianismo. Y ya luego fue que empecé a conocer, es que hay algo más allá que es el veganismo. Cuando regreso, ahí estaba yo en Medellín, cuando regreso a Pereira, conocí a uno de los que hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos, que él lleva siendo vegano 15 años, más tal vez, no sé. Cuando lo conocí a él, yo ya sabía que era el veganismo, pero no, tampoco me había informado mucho.
ahí fue que empecé otra vez. Y yo lo vi a él y a través del ejemplo, porque él nunca fue de hablarme sobre el tema, nunca fue como de adoctrinar, entre comillas, pues dirían algunas personas, sino que como convivir con él y verlo a él precisamente como una persona tan normal, que lleva su vida normal y que en su casa su papá le cocinaba vegano y él comía y él me decía, quiere comer de lo que yo estoy comiendo. Entonces yo, como ya había sido igual vegetariana, como que no tiene ningún problema con comer de esa forma, pues sin carne ni nada. Aclarando que su papá no era vegetariano ni siquiera, pero tampoco tenía problema con cocinarle así. O pues él mismo se cocinaba. Entonces como que a través del ejemplo y de verlo a él, empecé a entender que se puede ser vegano como sin problemas nutricionales y esto. ¿Qué fue lo que me hizo hacer a mí el cambio o el chip? Entender, bueno, hay algo importante y es que para mí los lácteos eran parte fundamental en mi dieta porque mi papá es pensionado de Colanta. Entonces yo crecí con los lácteos pues como un diario. Incluso yo siempre digo esto, yo no tomaba agua, yo tomaba leche cuando era chiquita. O sea, para mí llegar del colegio con sed era servirme un vaso de leche. O de practicar algún deporte era servirme un vaso de leche con hielo para que estuviera más fría. O sea, para mí los lácteos eran de verdad algo muy, muy fundamental en mi dieta. Y el yogur, entonces, pues los lácteos en general. Entonces, como que yo no entendía muy bien en un principio por qué, porque el vegetarianismo para mí fue fácil de entender, pues obvio, yo no quiero que maten animales, pero a medida que fui creciendo y fui entendiendo, ok, empieza uno a informarse sobre la industria, y entonces uno empieza a decir, ok, claro, es que no solamente está mal matarlos, está mal todo alrededor de la explotación. Entonces, yo creo que fue un poco una transición de ir entendiendo eso, eh, que no solamente está mal matarlos, sino explotarlos, y que también pude ya tener como esta cercanía con una persona vegana completamente normal, como alguien con quien compartía mucho tiempo y que él sin darse cuenta, claro, seguramente hubo conversaciones donde yo le pregunté y me fui alimentando como sobre esa información y él fue resolviendo dudas, pero el poder compartir con alguien que yo veía precisamente actuando normal y siendo una persona saludable y es súper inteligente, o sea, como que todas esas cosas empezaron a calar y uno mismo como empieza a investigar y ya va formando su propia opinión y va tomando la decisión claro, esto es lo correcto, o sea, sí, el vegetarianismo fue el primer paso, pero yo necesito, o sea, yo sé que lo que es correcto no es quedarse en esto, o sea, lo correcto es una postura que de verdad elimine la explotación animal de mi vida. Es súper importante esta conversación que estamos teniendo porque yo pienso que aún existe, y lo conversamos mucho en el podcast, y yo creo que vale la pena casi que repetirlo en todos los episodios, existe aún la confusión entre vegetarianismo y veganismo, e incluso a veces se entiende el veganismo como un patrón alimentario, como una forma de alimentación que no es, lo cual sí es el vegetarianismo. ¿Cómo diferencias tú en términos prácticos y cotidianos para una persona que no ha tenido un acercamiento con el veganismo, la diferencia entre estos dos términos? Sí, últimamente me ha pasado que en el gimnasio los entrenadores me preguntan mucho, porque claro, ellos me ven, yo a veces ven con camisetas de mensajes veganos y esto, entonces, y a ellos les llama la atención que yo igual estoy constante, que han visto progreso en mí, entonces a veces se me acercan y me preguntan, pero ven, ¿tú eres vegetariana o vegana? Yo no vegana. Ah, pero ¿por qué? Entonces la respuesta siempre es que solo hay una razón para ser vegano. O sea, un vegetariano es vegetariano por cualquier cantidad de razones, porque quiere comer mejor o porque tiene algún problema de salud. El veganismo es una postura en la que tú tomas decisiones diarias, en las que decides no consumir o demandar productos o servicios que generan algún tipo de explotación animal. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo, sí, obviamente la alimentación es lo más importante porque es la explotación más directa y más cotidiana, pero entonces yo les digo, yo no monto a caballo, yo no voy a circos con animales, yo no uso prendas que tengan cuero. Entonces empiezo como con los ejemplos siempre, como que el veganismo trasciende, no es un alimento, no es solamente quedarse en no comer carne o no comer derivados animales, sino que trasciende a tus decisiones diarias
Y esa como que es la forma en la que yo les explico y ellos siempre quedan como satisfechos con esa explicación. No es una dieta, es Ujú. es una postura ética, es un principio que deriva en todo este conjunto de prácticas que abarca la alimentación, que definitivamente, como tú lo dices, la alimentación es en un día cuántas decisiones tomamos con respecto a la alimentación. Entonces, muy frecuentemente estamos decidiendo sobre qué tipo de decisiones o qué tipo de productos demandamos, como tú lo usas ese término muy bien, ¿verdad? Donde es importante también informarse para vivir la cotidianidad coherente con esta postura ética. Una de las cosas que a mí más me gusta de tu comunidad digital, como te lo decía, es esa cotidianidad. Mm, Hablar de filosofía es importante, hablar de la ética es importante, tener los conceptos claros para nosotros los veganos es súper importante, pero yo considero que también es muy valioso acercar la cotidianidad a las personas y es lo que tú haces en Ideas Beck. Cuéntanos de dónde nace la idea de crear Ideas Beck y de este tipo de contenido, que además tú eres creadora de contenido, te encanta crear Sí, contenido y a sí, eso en parte te dedicas. sí. ¿De dónde viene esa chispa para crear Ideas Beck? Eh, yo siento que yo lo vi como una necesidad porque precisamente cuando yo empecé a buscar información para yo volver a mi camino de, bueno, quiero volver a ser vegetariana, eventualmente espero ser vegana, o sea, como que yo en esa búsqueda siempre encontraba información muy alejada a mí. Entonces siempre recetas de estado, pues en otros idiomas o en español, pero de España, con nombres que yo, pues claro, en este momento yo ya sé que es un albaricoque. Un anacardo. Exacto, un anacardo Sí, o una nuez de la India, como que yo sí. ya sé en este momento, pero en ese momento cuando empezaba a buscar ese tipo de información, seguía viéndolo muy alejado o incluso yo soy, bueno, en ese momento yo vivía en Pereira, o sea, yo soy de una ciudad pequeña igual, que no tiene las mismas, y también vivía en un barrio que no es un barrio central, yo vivía como en un barrio más o menos a las afueras de la ciudad, entonces mi supermercado, mi opción de ir a comprar las cosas era un supermercado Olímpica que había, que era el del barrio, fin. Entonces yo decía, bueno, pero yo, ¿cómo hago para que esto que yo encuentro en este supermercado me sirva para poder llevar mi alimentación vegetal sin caer en deficiencias, sin caer otra vez en errores que me hagan volver, sí, como que no quiero volver a cometer errores de comer mal por no tener información o por no tener acceso a estos alimentos que me están enseñando estas personas que son de España y que seguramente allá además cultivan otras cosas o tienen otras épocas del año o incluso en México. O sea, lo más cercano que yo encontré eran recetas mexicanas, era lo más cercano y aún así sentía que seguía estando muy alejado como a mi realidad. Yo empecé en YouTube, de hecho, pero pues eventualmente perdí ahí como el impulso porque YouTube empezó a poner como cada vez más exigencias para un creador, al menos como para monetizar el contenido, entonces me empecé a aburrir un poco y ahí fue que me pasé como a Instagram, que igual en Instagram uno no monetiza, pero pues como que al menos en un principio eran fotos y escribí la recetica y ya como que era mucho menos trabajo en ese momento. Pero sí fue como esa necesidad de yo no estoy encontrando personas con las que yo me puedo identificar, personas que me estén dando información de valor con mi realidad colombiana, con una persona que pues no en ese momento probablemente yo no tenía un trabajo estable ni estaba ganando mucho dinero, estaba viviendo con mis papás de nuevo, yo me había ido de la casa, luego volví, entonces como que yo necesito información que me sirva, pero la que estoy viendo sí me da ideas, pero no es, o sea, no me siento inspirada por nadie. Entonces como que dije, bueno, pues de pronto yo pueda empezar a ser esa persona. Y ya eventualmente descubrí que había unas creadoras de contenido en Instagram que en ese momento, eh, pero por ejemplo, una de ellas ahorita ya no es vegana, ni siquiera. Pero además de eso, lo que yo vi era que eran las creadoras de contenido en ese momento que hablaban de veganismo o de alimentación basada en plantas, también mostraban, ahorita entonces listo, esto sí estas sí son colombianas, pero se nota que son de una clase social mucho más alta porque estamos hablando, vamos a hacer esta receta con harina de coco, vamos a utilizar dátiles, y yo dátiles en Pereira nunca voy a encontrar, o de pronto sí, pero pues en ese momento para mí era impensable, pues te estoy hablando de hace 8 9 años más o menos. Entonces como que yo dije, no, yo necesito
mostrar como, o sea, como que claro, la gente piensa que el veganismo es esto. El veganismo es comer postres con harina de coco y endulzados con dátiles, pero no, el veganismo es comer arroz con lentejas. Entonces, por eso, como esas ganas de que la gente viera el veganismo alcanzable, como no es lo que la gente cree que es de la élite o de otros países, o es que hay que ser un letrado, pues, en este tema de la cocina para poder llevarlo a cabo. Entonces, esa necesidad que yo vi, que yo no estaba pudiendo satisfacer, dije, bueno, pues la voy a intentar hacer yo. Y de ahí nació. O que incluso muchas personas piensan que los veganos somos raros, o que tenemos que dejar de relacionarnos, o que no tenemos una vida social, o que es muy difícil, o que es muy caro, y realmente pues nada de eso, pues porque es simplemente el tener la convicción clara, y cuando tú tienes la convicción clara, pues lo haces practicable, lo haces alcanzable, lo haces cotidiano para ti, porque estás conectada con esa convicción, y ese trabajo por eso me parece fundamental, porque llevar la cotidianidad cuando uno está empezando, pues es importante, y es importante encontrar contenido que lo conecte con lo que hay disponible. Y yo le digo también, mira, nunca nos han enseñado nutrición, y todos deberíamos saber de nutrición siendo veganos o no veganos. Y cuando nos hacemos veganos, pues digamos que muchas de las preguntas que nos hacen las personas están relacionadas con la manera como nos alimentamos. Entonces, informarnos de manera adecuada es fundamental. Tu comunidad es una comunidad cálida y cercana. ¿Tú crees? Y sí, a mí me Ok. parece que tu comunidad es una comunidad cercana. Ahora hablamos de cosas de anécdotas de tu comunidad, Ok. pero un poco lo que yo veo es que es una comunidad eh, cercana. ¿Tú no lo ves así? Lo que pasa es que yo siento que mi comunidad es muy cambiante. Es Ajá. muy cambiante porque yo siento que yo soy a veces, no sé si esto puede ser un error, algunas personas me han dicho que puede ser un error y precisamente yo creo que esa ha sido una barrera por la cual yo no he podido crecer tampoco mucho versus otros creadores de contenido o creadoras de contenido que hablan de veganismo y han tenido un crecimiento bastante bueno. Eh, y es que yo estoy constantemente perdiendo seguidores porque yo siento que a veces caigo en algo que, repito, no sé si es un error o no, y es de pronto ser muy frentera con algunas cosas y muy, voy a decirlo, vulgar. De hecho, hay un sector del veganismo que me tiene un apodo y es vulgarcita, pero porque yo, por eso yo en mi descripción creo que todavía lo tengo, dice, es como blog semi-personal, como semi-informativo y personal, porque igual yo quiero que también eso, seguir siendo yo, y a veces hablo de temas políticos, y pues todo el mundo sabe que en el tema político obviamente siempre va a haber personas que no están de acuerdo con uno, es normal. Entonces yo siento que igual ha sido cambiante, pero aunque ha sido cambiante, yo sí me siento querida por muchas personas en mi comunidad, pero pues no sé si, pero pues me parece chévere porque igual una cosa es lo que yo percibo, porque claro, yo soy la que recibo los mensajes directos, yo soy la que peleo con algunas personas que a veces que me escriben cuando no están de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, si desde afuera me parece, ¿te parece que se siente como algo cálido? Me parece lindo, porque pues es chévere también que las personas lo perciban así, porque igual yo trato también de ser cercana. O sea, yo tengo seguidores que todos los días me escriben a reaccionarme con las historias y yo igual, o sea, les respondo porque pues igual yo siento que uno puede, está bien que uno sienta como esa cercanía porque al final uno es un creador de contenido y quiere estar también para ellos, o sea, como para si tienes dudas, si quieres que te comparta una receta, si, o sea, eso también me parece que es importante después de tener una comunidad. Y también lo que tú estás generando con tu comunidad es activismo. Es un activismo desde el mostrar el día a día, ¿verdad? Y yo creo que y hablando de veganismo, el veganismo incomoda, y el veganismo genera preguntas, y el veganismo genera a veces pasiones porque genera incomodidad emocional Claro. a algunas personas, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre va a haber conversación. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en tu comunidad y es lo que pasa con esas comunidades que son cercanas, es que mm,
Cuando hay detractores, pues bueno, yo creo que siempre habrá detractores, pero a mí me parece valioso cuando la misma comunidad viene a Como a poner, respaldar. sí, a respaldarte y a decir, es que yo sí entendí lo que dijo y es que nos quiere hablar de esto, porque es que el mensaje o el activismo que hace Carolina está encaminado por acá. Y eso me parece bonito porque es esa la comunidad que está recibiendo el mensaje que tú quieres transmitir con el día a Sí. día, ¿no? No, sí, claro, eso. A veces recibo mensajes, por ejemplo, en estos días pregunté como ahorita mi contenido ha mostrado un cambio un poco más dirigido hacia el gimnasio, porque estoy como bien empeliculada en el cuento de estar en el gimnasio, sobre todo porque uno de los mitos que quiero ayudar a derribar es que no se puede crecer, aumentar de masa muscular, siendo vegana y tal. Entonces como que estoy un poco enfocando también mi contenido hacia eso, entonces como que hice una pregunta, como qué tipo de contenido les ha gustado más o cuál no, cuál quieren seguir viendo o cuál quieren volver a ver, ta. Y recibí un mensaje de una chica que me dijo, todo lo que haces me gusta, sigue siendo tú, no importa que a uno no les guste, a mí, yo soy tu fan, o sea, como que es lindo porque es como ella entiende que lo que yo estoy haciendo es precisamente mostrando lo más genuino posible que se pueda y con una sola persona que me diga eso, ya yo entiendo que lo que estoy haciendo puede que no sea para todo el mundo y puede que por eso yo no tenga el crecimiento pues exponencial que algunas personas de pronto esperarían que tuviera o que podría tener teniendo en cuenta todo el tiempo que llevo con esta cuenta. Pero pues a la final es eso de pronto, como de pronto si es una comunidad no tan grande, pero como que se va quedando lo más valioso y son personas que entienden el mensaje y que entienden desde qué lugar creo yo el contenido y qué información quiero yo transmitir y todo Mm. eso. Y mira que es respetando y honrando la esencia del veganismo, ¿no? Claro. Y el significado del veganismo que nos lo acabas de explicar. Estamos en contra del uso y de la explotación de los animales, punto final. Eh, y ahora, entonces tú mencionaste uno de tus, digamos que ejes de contenido, por ponerle términos de marketing, o Sí. sí, de lo que pasa en las Sí. redes sociales, ¿verdad? Es la nutrición basada en plantas. Entonces, hagamos esa distinción porque me parece importante, la distinción entre veganismo y alimentación basada en plantas, para que en lo que sigamos conversando ahorita podamos elegir el término que más se corresponde pues a la conversación que vayamos a tener. Entonces, ¿cómo se diferencian estos dos términos? La alimentación basada en plantas es estrictamente una alimentación que procura excluir al máximo o el 100% productos de origen animal. Y el veganismo es, lo que ya dijimos, una postura ética que dentro del veganismo cabe la alimentación a base de plantas. Pero, por ejemplo, yo no tengo problema ni tengo conflicto con llamarle vegano a un alimento, sí, porque me parece que la practicidad, o sea, yo siento que no es necesario adornar o complicar las cosas solamente por cuidar, como que la gente no se confunda, porque igual la gente se sigue confundiendo, o sea, la gente se confunde así uno les explique 8 veces, pero lo importante es la practicidad. Entonces, si a mí un alimento tiene el sello de vegano, el sello oficial del vegan, del B-Label, yo ya sé y puedo confiar en que este alimento es vegano, es apto para mí. Tiene el sello. Entonces, eso es lo importante. Entonces, como que yo no tengo conflicto con llamarle a un alimento, por ejemplo, procesado, no, esto es vegano. Sí, esto es vegano, o esto es apto, también es otra forma que yo le digo, pero pues como que yo puedo decir alimentación vegana, alimentación vegetal, alimentación basada en plantas, todo depende como Del contexto. del contexto, ¿Cierto? de con quién estoy hablando. Si estoy hablando con veganos, por lo general, los veganos decimos, esto no es vegano, esto sí es vegano. O sea, como con mis amigos siempre es como, vamos a comer a este lugar que tiene opción vegana. Fin, no estamos como, vamos a este lugar que tiene una opción basada en plantas. Pues simplemente es como practicidad y lo mismo, la cotidianidad. Vamos a derribar el primer gran mito de este episodio. Y es, ser vegano no es caro. No, no es caro. De hecho, puede ser mucho más económico. Háblanos de eso. Yo sé que tú has hecho ejercicios y has comparado precios y lo has llevado a tu cotidianidad y has sido muy juiciosa estudiándolo. Sí, claro. ¿Qué has encontrado ahí?
Eh, a ver, la idea de que el veganismo es caro es porque siempre se busca, siempre se hacen las comparaciones con alimentos no esenciales del mercado. Por ejemplo, un queso. Un queso es un alimento totalmente prescindible del mercado. Y un queso vegano o apto para veganos sí puede ser más costoso que un queso normal de vaca, pues un queso de leche de vaca. Pero si vamos a las bases nutricionales o a la cotidianidad de la comida, tú no vas a comer todos los días proteína de Beyond Meat que te cuesta, no sé, 25.000 pesos la hamburguesa solita o la proteína solita con arroz, porque es que eso es ser vegano. Ser vegano, repito, lo dije al principio, es comer arroz con lentejas, con un aguacate, y simplemente no le vas a poner una porción de carne, pero entonces vas a comer más lentejas y más arroz o más verduras. Y de esa manera, 100% que puede ser mucho más económico. De hecho, yo hice un ejercicio, si me permites leer Claro. la comparación con una inteligencia artificial que se le pidió como compara directamente el precio actual de 1 kilo de carne y 1 kilo de lentejas. O bueno, la pregunta exacta es esta. Si yo necesito consumir 30 gramos de proteína, ¿qué me sale más barato? ¿Consumirlos desde una fuente animal o consumirlos a partir de lentejas? Y la diferencia es abismal. ¿Cuánto es? Me parece súper interesante. O sea, por ejemplo, un precio por kilo de una carne de res está más o menos en 20.000 pesos. 1 kilo de carne de res. Y 1 kilo de lentejas cuesta 5.800. Ahora, para yo consumir 30 gramos de proteína de una fuente animal, teniendo en cuenta en este caso que es carne de res, me cuesta 30 gramos de proteína, un aproximado de 2.300 pesos. Pero de lentejas me cuesta 700 pesos. Entonces, en realidad, que estamos hablando de la proteína, pues porque ese es el cambio principal, o sea, ese es el cambio más importante y al que más miedo le tiene la gente. Y es como, no, pero es que yo no puedo dejar de consumir proteína, no es que vas a consumir proteína solo que de otra fuente. Entonces, ahí está como súper claro que no tiene por qué ser más caro. Claro, si tú ya quieres seguirte comiendo el queso, que es un alimento totalmente, repito, prescindible, y que si estás diciendo, no, es que tú no le puedes ir a decir a las personas de estratos bajos que no pueden, que seguramente las personas de estrato bajos tampoco consumen queso todos los días. O sea, esas personas son las que se alimentan con arroz y lentejas. Entonces, como que no es caro, es totalmente llevadero, es totalmente alcanzable para cualquier persona. Mira que mi experiencia personal ha sido que cuando me hice vegano, en consecuencia, me di cuenta que estaba gastando menos plata en las compras de supermercado. Y obviamente he perdido la referencia de precios, ¿no? En este momento, ahorita nos dijiste que 1 kilo de carne puede estar en 20.000 pesos, que para las personas que nos escuchen de otros países, 20.000 pesos serán 6 dólares, algo así. Más o menos. Más o menos. Yo perdí todas las referencias. Yo también. Pero el otro día pasando por un supermercado y pasé por la sección de los atunes en lata y vi el precio de una lata de atún y estaba como cercano a los 10.000 pesos, que son como, no sé, 3, 4 dólares. El dólar ha bajado mucho y había perdido toda la referencia. Es decir, vengo a darme cuenta años después que me estoy ahorrando mucha plata en mis compras de supermercado. Y definitivamente, si nosotros queremos pues alimentarnos de quesos veganos, de yogures veganos, de sustitutos de carne, etcétera, etcétera, procesados veganos, que además hoy sabemos que tampoco son saludables, ¿verdad? Pues claro, seguramente cuando hacemos una comparación, pues vamos a estar necesitando gastar más plata, pero lo que es interesante de esto es que está al alcance de todos. He tenido conversaciones con personas que me dicen es que ser vegano es muy caro y que es muy raro y que come. Entonces, ¿pero cuál es su alimento favorito? No, pues el aguacate. Bueno, pues el aguacate es vegano, el aguacate
el arroz y la pasta y las lentejas y muchos productos que afortunadamente nosotros viviendo en Colombia tenemos la fortuna de tener del campo y una variedad gigante. ¿Has tenido la experiencia siendo vegana de descubrir nuevos productos alimenticios que antes de pronto no utilizabas en Sí, tu claro. cocina? Pues para mí el principal es el tofu. El tofu para mí fue un descubrimiento, teniendo en cuenta incluso que el tofu que yo conseguía hace 8, 9 años en Pereira era un tofu bien maluco de un supermercado que como que empezaron a llevar así de la nada. Entonces yo lo empecé a comprar porque yo dije, voy a generar esta demanda para que no lo dejen de traer. ¿Sí me Sí. entiendes? Muchos lo pensamos, vamos a generar demanda de ese producto porque aunque Claro, tenga que comprar porque, todo el que pueda. claro, porque necesito que lo sigan Ajá. trayendo, claro. Entonces, el tofu fue lo primero y empezar, claro, para mí, las primeras veces, y sobre todo esa marca de tofu, que no me acuerdo realmente cómo era, pero fue como, ¿qué es esto tan raro? ¿Y por qué la gente habla tanto de esto? Pero entonces, claro, empieza uno a conocer, luego en algunos restaurantes lo empezaron a ofrecer. Entonces, ese creo que es un ingrediente que para mí fue muy nuevo y que me abrió mucho la cabeza y que hasta el día de hoy creo que es una de mis principales fuentes de proteína porque lo amo, la versatilidad que tiene, la facilidad, la practicidad. Eh, Definitivamente que eso también lo quería agregar ahorita, que por ejemplo lo que uno se puede estar ahorrando en productos de origen animal como carnes o lácteos, puede incluso uno hacer compras más inteligentes y más basadas en nutrición. Entonces, por ejemplo, entonces ya yo no me voy a gastar, si yo ya no me gasto, voy a decir algo, 20.000 pesos en un kilo de carne, sino 5.000 pesos en un kilo de lentejas. Con los otros 15.000 pesos puedo comprar entonces otro tipo de granos para que haya más variedad. Puedo comprar de pronto un arroz integral que es un poco más costoso, pero que yo sé que es más nutricional. Frutos secos, entonces ya puedo con esto me puedo comprar una libra de almendras para echarle los desayunos, que todo el mundo sabe que la almendra es un alimento súper importante, pues como que tiene propiedades bastante, bastante buenas, respaldadísimas pues científicamente. Entonces como que también puede entonces uno empezar a jugar más con el, pues listo, tú tienes un presupuesto al mes que te gastas en estos alimentos, pero a partir de ahora este presupuesto lo estás usando de una forma más inteligente y más saludable también, que sabemos que no es una dieta, pero que igual también pues, es una posibilidad que te da llevar una alimentación libre de ingredientes de origen animal, que también eso es algo que pasó. Entonces, claro, empecé ahora para mí los frutos secos y las harinas son muy importantes, o sea, una harina de avena, una harina de garbanzo, como que me ayuda a crear recetas nuevas, los frutos secos para el desayuno, que me están aportando grasas saludables, que me están aportando mucha proteína, aportan calcio, bueno, eso, como ahora para mí es importante también el tema nutricional, entonces yo siento que eso también lo he ido descubriendo mucho. Entonces yo ya sé que el ajonjolí es importante en mi cocina porque me aporta calcio. O por ejemplo, si por alguna razón voy a comprar una leche vegetal, me fijo como, bueno, este me aporta buen calcio o tiene magnesio, entonces yo ya sé que, por ejemplo, compro nibs de cacao para el aporte de magnesio todos los días, entonces como que, claro, ingredientes nuevos con los que uno explora pero porque uno ya también sabe que este ingrediente te está aportando algo. Siento que eso ha sido también bastante interesante. Que es enfocarse en los nutrientes y Ajá. buscar alimentos que contengan esos nutrientes, ¿verdad? Es decir, es abordar la nutrición desde los nutrientes que requerimos y que básicamente todos están en las plantas. En las plantas, Ahí exacto. encontramos todo. Todo. ¿Cuál es tu receta salvavidas deliciosa que te reconforta, económica, que rápida de hacer, que amas, que como otra vez voy a comer esto, pero porque es que esto está buenísimo y me salva la vida? Una receta, es que es una bobada, pero bueno, precisamente de eso se trata, es la tranquilidad, es la facilidad y es como una especie de calentado de frijoles. Claro, yo los granos los cocino, les escurro el agua, uso lo que vaya a usar durante el día y el resto en la nevera o en el congelador, pues para que me dure varios días, ¿cierto? Con los frijoles hay una receta en particular y es que pico cebolla de la redonda, pero cascos gruesos, no la pico chiquita, sino cascos gruesos porque me gusta. Tomate, también cascos gruesos. Ajo, los empiezo a sofreír con salsa, aceite, un poquito de aceite y salsa de soya, frijoles y arroz, todo, 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 todo mezclado, fin.
no necesita nada más y a mí me sabe delicioso porque Divino. siento que en esa cocción del tomate con la cebolla y la salsita de soya como que coge un sabor muy particular y queda bastante rico. Esa es mi receta, mi salvavidas. Entonces yo casi siempre tengo Es económica, es fácil. Y el tip de, yo también lo sigo, de cocinar bastantes granos. bastantes cantidades, sea de lentejas. Yo normalmente tengo en mi congelador lentejas, garbanzos, frijoles congelados y los tengo por porciones. Y pues es que ya está. Un día a la semana hago un kilo de lentejas, un kilo de garbanzos, un kilo de frijoles y con eso luego haces maravillas y ya tienes tu comida resuelta, Claro, básicamente. porque es que ya tienes fibra, un montón de proteína de buena calidad, un montón de nutrientes, porque eso es lo otro, que también la proteína que proviene de origen vegetal no solo no te aporta cosas no tan chéveres como el colesterol y esto que sí está en las proteínas de fuente animal, sino que te aporta muchos otros nutrientes. La fibra, La fibra es súper importante, claro. el Entonces, hierro está ahí, por ejemplo, las ajá. lentejas, son un montón de nutrientes. Bueno, para ir concluyendo este primer mito, que ya sabemos que es un mito, porque es totalmente practicable en términos de los recursos económicos que tengas. Sí, dime. Es que quiero agregar otra cosa y es como que nos enfocamos mucho en que en el veganismo no es caro porque por la alimentación, pero igual llevándolo a otros ámbitos como por ejemplo Súper importante. Sí, el aseo personal. Es súper fácil hoy en día encontrar marcas, incluso maquillaje, es súper fácil. O sea, tú vas a un Farmatodo y la mayoría de marcas tienen súper distintivo vegano, productos veganos, productos libres de testeo animal y los desodorantes. Hay muchas marcas que son fáciles de encontrar. Entonces creo que solamente es googlear 5 minutos o preguntarle a alguien que ya sea vegano y en realidad vas a ver que no hay una diferencia de precios abismal en esto. ese punto que acabas de compartir es fundamental porque pues el veganismo abarca todas las áreas de nuestras vidas, no solamente la alimentación. Y hay emprendimientos de productos veganos, de cuidado personal, etcétera, que están buenísimos, que están a precios accesibles, donde también necesitamos apoyar a ese tipo de emprendimientos. Primero nosotros los veganos, porque necesitamos que Que sigan perduren. haciéndolos, exacto, de Exacto, generar la necesitamos que, demanda. claro, generar la demanda. Entonces, no tenemos excusa. En ropa, Totalmente el prescindible algodón usar está cuero y lanas, total totalmente o sea, innecesario por completo. innecesario. Tenemos un montón de materiales que no explotan y que no usan a los animales. En productos cosméticos y de cuidado personal, ya lo hablamos, no hay excusa, Yo uso un necesitamos desodorante, informarnos. claro, es informar, yo uso un desodorante hace por lo menos 4 o 5 años que es de una marca de Medellín. O sea, es un desodorante natural, Y, vegano, que ajá. obviamente no ¿Qué te marca están... es? Recomiéndanoslo. Ah, bueno, se llama Aruna. Aruna. A base de piedra lumbre de aceites esenciales, es muy bueno. Ese o también hay uno de una marca que también es de Medellín que se llama Reverdía, también a base de piedra lumbre y aceites esenciales de té verde. Funciona perfecto. Y tengo que hacer la aclaración que mi axila es exigente. Entonces tengo que, o sea, de verdad que no necesitas un desodorante súper costoso. Por este podcast pasó Lina Bermeo, que es emprendedora fundadora de Barali. Conozco Barali, yo he usado los labialcitos de Barali para hidratar Yo los uso el labios. desodorante de Barali y buenísimo y es coherente. Entonces, alimentación, ya hablamos. Entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué más fácil de evitar que un circo con animales? No existe. ¿Qué Qué más más fácil fácil de no ir a que un zoológico y pagar por exacto, o explotarlos. ir al Parque Tayrona y no montarse en un caballo que está totalmente explotado en los huesos, caminando cansado? ¿Qué más fácil que ir y caminar con tus piernas? O sea, no hay una excusa para no hacer eso. A menos que seas una persona que tenga un impedimento de movilidad y pues en ese caso yo no iría al Tayrona. Sí, 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 sí. Claro, pero sí, o sea, realmente todos los ámbitos es muy fácil. Bueno, hay un tema muy espinoso que de pronto no estamos teniendo en cuenta y la gente a veces se mete por ese lado. Las vacunas, Ajá, los medicamentos que están medicamentos. testeados en animales. Entonces Hmm. aquí quiero, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, y es como la definición del veganismo es también un tema de
siempre y cuando sea practicable y saludable. Si tú estás, o sea, si tu vida está corriendo peligro, o sea, tienes una enfermedad y tú necesitas de un medicamento, o sea, si no es saludable para ti en este momento no utilizar este medicamento que fue testeado en animal, que igual también en este punto, o sea, es difícil saberlo, Sí. pero pues eso hace parte de esas cosas que la gente a veces dice, no, pero entonces las vacunas, claro, pero es que si yo necesito la vacuna para estar, porque aparte no solamente yo necesito la vacuna, o sea, puede ser un tema de salud pública que se puede volver, ¿cierto? Entonces uno evita, claro, pero pues... Pero además, mira, hagamos la reflexión, las pandemias son una consecuencia de la zoonosis, que es la transmisión de enfermedades de Además, animales a humanos, que viene además de toda la explotación y la relación que hemos generado, relaciones nocivas con los animales, ¿verdad? Y hoy en día ya podemos hablar de medicamentos aptos para veganos y ese debate ético yo creo que es súper interesante porque... Pues yo creo que mucha tela para cortar. sí, sí, Hay claro, mucha es un tela para tema bien profundo cortar. y que igual yo Sí. no soy experta en el tema, pues si alguien, seguramente algún día deberías invitar al podcast a alguien, algún médico o algún Ya, científico. Ah, bueno. tenemos un episodio con la doctora Diana Esguerra. Ella es vegana hace 30 años y tiene 30 años de carrera médica y estuvimos hablando de evidencia científica alrededor de, allá usamos el término de la alimentación basada en plantas, ¿verdad? Y entonces fue súper enriquecedor. Pero mira que hoy en día también la industria y la ciencia está evolucionando mucho a otro tipo de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos que no requieran esta investigación en animales. Entonces, Porque es además ni importante. siquiera es tan seguro, o sea, ni siquiera es tan o sea, no, ni siquiera les garantiza, si lo testan en un simio, no les garantiza que el simio no le hizo daño y a nosotros tampoco, o sea, ni siquiera a la final, o sea, la ciencia se ha dado cuenta que eso ni siquiera es como tan efectivo. Claro, entonces el tema me parece que es súper relevante ponerlo sobre la mesa, porque creo que sí, como tú lo dices, es un tema que puede generar debate, puede generar discusiones, etcétera, que está muy bien y es bueno ponerlo sobre la mesa y también ver que estamos como humanidad cuestionándonos todo este tipo de cosas, todo este tipo de prácticas y también la industria farmacéutica y o la investigación ha empezado a, ok, de pronto incentivar algún tipo de prácticas en, vamos a hacer testeos en animales, perdóname, en humanos, estudios clínicos en humanos o modelaje computacional, otro tipo de prácticas que no estén explotando a los animales, ¿no? Que se están empezando a usar ya en el ámbito cosmético, por ejemplo. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, yo pienso que es algo en lo que, en la medida en que sigamos hablando del tema, generamos más conciencia, generamos más cuestionamientos, generamos más camino y hace parte del activismo, hace Claro, parte del activismo. exacto. Hablemos de lo espinoso, hablemos de lo que incomoda y pongámoslo de frente, porque tenemos que hacer algo con esto. No está bien, Exacto. ¿cierto? Y tampoco, también por eso a mí no me molesta, porque muchas personas se quejan de que el veganismo ahora es un término que se popularizó y es moda, y entonces ahorita algunas empresas usan el término vegano para vender más, pero a mí no me molesta porque es que también de eso se trata, precisamente por eso que estás diciendo, porque es que a medida que el veganismo se conoce más, se empieza a generar pues a la final, desafortunadamente, pues el capitalismo es así, o sea, a medida que el veganismo pueda ser un negocio, pues se va a empezar a generar cambios hacia ese y hacia esa forma de vivir, porque pues si a nadie le interesa, si nadie está hablando de veganismo, si no existe un público al que de verdad tienes el interés de que no explote más a los animales, pues los cambios no se van a ver reflejados más allá del individual, pero hay que hacerlo más macro para poder en un futuro, ojalá no muy lejano, pues que pase la verdadera liberación animal, que es a la final lo que el veganismo apunta, liberación. Bueno, hay un lado del veganismo que no está de acuerdo con la liberación animal, pero, o sea, como que no es el objetivo, sino la no explotación, fin, pero bueno, eso es lo que queremos, o La sea, abolición de la exacto, que se explotación acabe la animal, esclavitud sí. animal, que el animal Mm. deje de ser, los animales dejen de ser vistos Como como nuestros y recursos y que están recursos y para como nosotros, nuestros sí, objetos, definitivamente. exactamente. Y mira, es que es otro tema espinoso, Ujú. lo que
acabaste de plantear, ¿verdad? Porque es como, cómo honramos la postura ética, las raíces del veganismo sin utilizarlo con otro fin que no sea la liberación, la emancipación de los animales, ¿verdad? Entonces, em, genera mucha conversación y por acá lo hablamos en el podcast, seguimos necesitando los veganos más opciones en el mercado de productos aptos para nosotros, necesitamos que haya más emprendimiento, necesitamos que haya más desarrollo tecnológico, por ejemplo, en materiales para productos de ropa, de vestimenta que no, pues porque necesitamos dejar de usar cuero, lana, sedas, plumas, etcétera. Entonces necesitamos más desarrollo tecnológico, necesitamos mm, meterle mucho más fuerza a que se vaya haciendo lo más normal, ¿verdad? Hacerlo cada vez más alcanzable para todo el mundo. Y creo que hablamos ya del otro gran mito que vamos a hablar los dos, lo hemos mencionado yo creo que en estos minutos, pero digamos que poniéndolo en palabras, algunas personas no veganas dicen que ser vegano es difícil, ¿verdad? Ya hablamos que es caro. No es caro, ser vegano no es caro y que es difícil, pero tampoco es difícil. Entonces, creo que ya lo hablamos realmente con lo que conversamos. Simplemente te pediría aterrizarlo y resumirlo en qué le dirías a alguien que en la calle, alguien que no está familiarizado con el veganismo, tú le explicas, eso es una postura ética, eso no tiene que ver con alimentación, no tiene que ver con prácticas, es una convicción, es una postura ética, ya está, ¿verdad? Y te dice, bueno, no, pero pues es que eso es muy difícil. Yo creo que la gente dice difícil, o sea, yo creo que el concepto de difícil, más que verlo como algo asequible o accesible, es, está ligado 100% al gusto. Yo creo que esa es la dificultad que la gente realmente o sea, es como, es que a mí me gusta mucho. O sea, ¿sabes lo que? No, yo no podría, es que a mí me gusta mucho. Entonces, si tú no estás dispuesto a renunciar a algo que te gusta, pero con lo que estás en contra, pues es, o sea, ya, o sea, yo no puedo, yo creo que ese es para mí el único argumento válido de que una persona no sea vegana y es como, no estoy dispuesto a renunciar a esto porque, no, porque me importa más mi propia satisfacción que la explotación animal. Pero es como que tú Y dices ahí, como esa conversación no la voy a tener porque es que no hay claro, manera, pero exacto, es como, igual... es lo único que yo digo, listo, pues yo con eso no puedo pelear. No es válido en el sentido de te respeto por eso, Claro, sino que es válido en el sentido de, bueno, al menos es sincero. O sea, al menos no me está poniendo la excusa de, es que es muy caro, es que necesito proteína animal para vivir, es que, ¿sí me entiendes? Si tu razón es que literalmente te da física pereza o no te motiva no lo quieres. suficiente la empatía por los animales, listo, pues entonces es una discusión que yo no voy a tener y que está bien. O sea, yo no puedo obligarte, no hay un recurso legal que yo pueda tener para poder hacer que esto cambie en ti, no hay ninguna palabra bonita ni filosófica que yo pueda hacer para que tú, o sea, si tú ya tienes el conocimiento que esta acción que tú tomas o esta decisión que tú tomas todos los días está generando daño en un ser que tiene intereses, que siente amor, que siente miedo, que siente dolor, que quiere vivir, que está ahí porque el hombre quiso que estuviera ahí, no porque sea el destino de ellos. Tú ya sabes que esta acción que estás tomando y esta decisión que estás tomando le está generando daño, está generando este daño y este dolor, pero aún así tú sigues tomando esta decisión, pues entonces es porque para ti importa más eso. Es egoísta, lo que sea, o no, o simplemente es tu comodidad, pero pues ya yo ya sé que con ese argumento o con esa razón, pues yo ya no peleo. O es que definitivamente por mi salud no puedo, porque, o sea, médicamente de verdad yo no puedo. Listo, tengo una razón médica que igual yo siento que hay muchas pues debatibles, que yo también siento que a veces las personas son un poco como
No, el médico me dijo que no, y es un médico general. No. Como, no, el médico me dijo que tengo que comer carne y es un médico general. O sea, como que ni siquiera fuiste a un nutricionista especializado en base, que hay muchos ya, nutricionistas especializados en alimentación basada en plantas. Es como, no te esforzaste, listo, está bien, pero porque igual también siento que la comodidad para algunas personas es muy importante y, repito, no es que los respete más por eso, pero al menos yo ya sé que es algo con lo que yo no voy a poder debatir, pues porque yo no puedo hacer nada en contra de tu voluntad, o sea, es tu voluntad y es tu decisión. Y mira que ese tema, una de las preguntas que yo le hice a la doctora Diana Esguerra en el episodio era que si existía alguna condición médica de base o genética que le podría impedir a alguien una alimentación basada en plantas, y la respuesta me encantó porque es como ella nos dijo, el riesgo que va a correr cualquier persona es ser más saludable. Eso fue lo que nos respondió aquí en el podcast. Y es muy importante con lo que tú dices, que aquellas personas que tengan ese tipo de dudas se asesoren adecuadamente con profesionales de la salud que estén informados y que tengan la experiencia en alimentación basada en plantas. Es fundamental. Ahora, hablando del tema de la dificultad, a mí me gusta mucho hacer el paralelo de si yo tengo la convicción de que debo respetar a los niños y que no debo matar a los niños, ¿cómo puedo yo pensar igual? Que es difícil. Claro. Que es difícil, ¿no? Entonces, como, claro, desde el principio ético es algo que o tienes la ética o no la tienes, y ya cuando la tienes, haces todo lo que tengas que hacer en Para evitar tu día a generar ese día, daño, en claro. tus prácticas, en tu cotidianidad, para pues, que no sea difícil y para que lleves una vida totalmente normal, coherente con tu convicción, ¿no? Claro, es que yo siento que es muy choqueante, o sea, la gente no vegana con la que yo he tenido esa conversación, haciendo la comparación de cómo, entonces tú le haces daño, o sea, si tú tienes una fijación por hacerle daño a otro ser como niños o mujeres, o personas de otra etnia, otra raza, etnia, mejor, tú tienes una fijación en eso, pero tú sabes que estás haciendo daño, pues, pero tienes la capacidad de decidirlo, no lo haces, fin, porque sabes que no está bien, moralmente no está bien. Pero a las personas les choca demasiado la comparación. Entonces yo por eso trato de no recurrir mucho a ese recurso, porque de verdad les genera, no, pero es que ¿cómo vas a comparar los niños con los animales? Pero claro, porque para nosotros como veganos no está mal la comparación, porque No. valoramos la vida de la misma manera, simplemente estamos viendo dos víctimas a las cuales no tienen ninguna justificación de hacerles daño. Reconocemos en un animal un individuo que Exacto. tiene todo el derecho de vivir, de tener su libertad, de tener una personalidad, una conciencia de su vida. Y que además no ha hecho nada para merecer el trato. Sí, Por total. ejemplo, ¿sabes qué animal me duele mucho todos los días? Bueno, hay dos animales que me duelen mucho todos los días. Y es, pues más allá de los de la industria alimenticia, las raticas, los ratones y las palomas. Ajá, sí. Son animales que están ahí donde están por culpa de nosotros, porque nosotros hicimos que tuvieran condiciones asquerosas para que las ratas ahora tengan un foco de enfermedades, y en realidad son animales hermosos. Y las palomas. Y hay otras formas, porque realmente hay formas de, a ver, es que hemos nosotros invadido sus Exacto. espacios, En realidad nosotros somos un asco. Yo siento que el humano es un asco y somos invasores. O sea, si somos creo que somos el único animal que si se extingue en el planeta hace más bien que mal. O sea, nosotros no hacemos parte de una cadena alimenticia, que es lo que otras personas también dicen. Que esa es la excusa, es que los animales, porque no hacemos parte de ninguna cadena alimenticia, porque los animales que consumimos son inventados por el humano, básicamente. O sea, ellos podrían perfectamente no existir, o sea, nosotros nos morimos y ellos podrían perfectamente dejar de existir porque no hacen parte de ninguna cadena alimenticia. Nosotros los modificamos genéticamente para nuestro consumo. Y pues eso no evitó que igual fueran animales sintientes, con capacidad de amar y con sus propios intereses, etc. Entonces sí, realmente nosotros no somos somos muy egocéntricos. El hombre es muy egocéntrico.
y egoísta. Y hablamos también en este podcast, que en esas reflexiones de no perdamos la fe en la bondad de la humanidad, no perdamos la fe Es difícil. no perdamos la esperanza en que esto puede cambiar de alguna forma, porque finalmente yo creo que lo que estamos haciendo, compartiendo el mensaje, el veganismo, etcétera, es un poco buscando, ¿no? Como pegándonos a esa esperanza de soñar con un mundo que sea justo con los animales. Sí, pues yo siento que a nosotros no nos va a tocar ver ese cambio. O sea, yo sé que yo me voy a morir sin ver el cambio real, o sea, al menos un cambio total. Pero pues eso no quiere decir que yo voy a seguir siendo parte del problema, que es tan fácil. Esta también discusión la tuve hace poco con un amigo, que él me dice como vivir la filosofía de you only live once, como tú solo, o sea, vienes a esta tierra, vives solo una vez, entonces por eso no quiero dejar de disfrutar esto que me gusta, que es explotar animales, pues comer carne. O sea, obviamente para ellos es comer carne, para ellos no es explotar un animal. Eh, pero entonces es como que igual tu paso por la tierra sí, o sea, es lo mismo, es como, claro, tú estás explotando un animal porque no lo estás considerando, yo le dije, es que tú no lo estás considerando como un ser, lo estás considerando como algo y por eso para ti prefieres tu placer de consumirlo, pero si fuera otra víctima diferente, pues tú sí lo dejarías de hacer porque tampoco quieres que tu you only live once sea hacer daño. Es que no podemos ser tan inconscientes y no podemos dejar de cuestionarnos lo que hemos venido haciendo, porque hay un montón de temas acá, ¿no? No porque sea legal es bueno, no porque sea Aceptado aceptado socialmente, socialmente es es bueno. moralmente correcto. Exacto. Ujú. Entonces, pues definitivamente necesitamos cuestionarnos permanentemente y necesitamos, yo creo que también nosotros los veganos, vivir el proceso, lo hemos hablado a veces con algunos otros veganos, en que no hay ningún vegano que nazca en el veganismo sabiéndose todos los conceptos, Claro. conociéndolo todo, sabes, de una manera, desde el primer día, absolutamente correcta. Me explico. Sí, Es un sí, proceso en el que estamos estudiando todo el tiempo, claro. puliendo los conceptos, los términos, etcétera. Entonces, esto es para mí ese proceso, ¿no? De seguir aprendiendo y de seguir conociendo más con conversaciones, leyendo, etcétera. Lo que tú dices, hablando con gente y seguir eh, respetando y con esa misma curiosidad que nos mantiene veganos hoy, Claro. seguir por ese camino. Um, una pregunta que quiero hacerte, tú, eh, y volvamos a la cotidianidad, errores que tú has identificado que son comunes cuando alguien empieza en el veganismo. ¿Qué errores? Hablemos de nutrición específicamente, o si quieres en general, errores. Pues, por ejemplo, mi error cuando fui vegetariana la primera vez fue no procurar reemplazar nutrientes. No pensar en el nutriente Claro, más que en no el pensar, alimento. exacto, Ajá. exacto, como no estoy, como que yo comía para meterle algo a mi estómago y no tener hambre, pero no comía pensando en esto me está aportando lo que necesito. Obviamente era muy joven, tenía 18 años, pues no tenía conocimiento, etcétera, pero por ejemplo, cuando uno se encuentra con el típico, yo también fui vegana, pero dejé de serlo porque me enfermé, fui vegetariana, pero dejé de serlo porque me enfermé, que en mi caso fue uno, pero yo siempre quise, o sea, sabía que iba a volver. Eh, el error que uno comete es saca la carne, pero no mete nada más. O tu mamá te sirve una cucharadita de frijoles, una cucharada de arroz, la tajada y la porción de carne. Entonces ahora te sirve lo mismo, pero sin la carne. Entonces entonces te estás consumiendo una cantidad de proteína inferior, una cantidad de calorías mucho menos de lo que normalmente. Entonces hay muchas personas que se bajan mucho de peso o incluso hay otras que se suben mucho de peso
A mí lo que me pasó, que me enfermé, fue porque desarrollé hipoglicemia, porque comía cualquier cantidad. O sea, yo, aparte de que trabajaba en la calle, o sea, yo trabajaba haciendo ruta, yo trabajaba como mercaderista con una marca de farmacéutica, entonces yo visitaba droguerías en Medellín y yo me pegaba unas patoneadas todos los días impresionantes por las montañas de Medellín, porque me tocaba visitar todos los barrios. Entonces, claro, en esa época mis almuerzos eran, o sea, los corrientazos de los barrios siempre tienen un pedazo de pezuña, los frijoles. Entonces yo decía, bueno, no, pero yo no quiero comer esto porque tiene pezuña. Entonces yo decía, no, hoy voy a almorzar una ensalada de frutas con crema de leche helado. Entonces esos eran mis almuerzos. O en la panadería, una ponimalta con un pan de bono, un croissant. Entonces empecé a comer demasiado mal y mi problema ni siquiera fue que me subí de peso porque como te digo yo caminaba muchísimo, sino que desarrollé hipoglicemia. Entonces de repente yo empezaba a caminar y se me empezaban a ir las luces, me alcancé a desmayar 2 veces y yo pensé que era anemia porque claro es lo primero, no, claro, como no estoy comiendo carne me dio anemia. Fui al médico obviamente, me hicieron exámenes de sangre. No, usted tiene los glóbulos rojos y los blancos perfectos, no le hace falta, o sea, su hierro, todo está perfecto, no es anemia. Yo, entonces, ¿por qué me estoy desmayando? Entonces, no, vamos a hacerte una curva de glicemia, F que me escribieron, no tienes, es una hipoglicemia súper, pues súper desequilibrada estás, entonces listo. Entonces me dijeron, tienes que comer no me mandaron a comer carne, pero sí me mandaron a comer muy seguido. Y me mandaron a decir, no comes tanto dulce, no comas tantas grasas, Y claro, como igual yo seguía trabajando en esto, ahí fue cuando tuve que volver a comer carne, pues porque ya eran mis únicas opciones para intentar mantener mi enfermedad a la raya. Pero entonces, claro, los errores son esos. Yo saco la carne o saco los productos de origen animal, pero no estoy entendiendo que es que igual, porque pues no vamos a negar que igual hay unos nutrientes importantes en estos alimentos y yo no estoy entendiendo que los estoy sacando, necesito reemplazarlos. Lo que tienes que entender es que son reemplazables fácilmente, pero además la alimentación vegetal suele, si es una alimentación vegetal balanceada, suele tener un aporte calórico menor. Entonces la gente muchas veces adelgaza muy fácil. Es como, no, yo era vegetariana, pero me volví flaquita. Entonces, procuren que si están en un proceso de hacer un cambio en su alimentación hacia el veganismo o hacia, ¿por qué no el vegetarianismo? Si es el primer paso que quieren dar. mmm, Eso, enfóquense en que ustedes están comiendo bien y suficiente. Cantidad y calidad, siento que es muy importante. ¿Podría resumir ese error en falta de información nutricional? Totalmente. Sí, totalmente. No informarnos adecuadamente. Claro, claro, porque es que eso fue lo que yo hice en el tiempo que volví a comer carne. Buscar información para cuando lo volví. O sea, no me siento orgullosa. Sé que lo he mencionado mucho, no me siento orgullosa, pero lo hice por una Pero son necesidad. errores y de los errores se aprende. Claro. Y hoy, ¿cómo está tu salud siendo vegana? Hace poco pedí una muestra de sangre para ver mi azúcar, porque yo dije, de pronto ya con tantos años ya estoy prediabética, uno nunca sabe. Me dijeron, no, estás perfecta. O sea, como que igual. Te informaste, lo aprendiste Claro, manejar, aprendiste a alimentarte claro. adecuadamente. De hecho, es una discusión que a veces tengo con mi amigo vegano, el que te conté que conocí, que fue como que él sin saberlo Que fue te quien. dio ejemplo, Exacto, y que te a través del inspiró. ejemplo me inspiró a finalmente ser vegana. Que yo le decía, tienen que comer bien. Y él me decía, es que yo no soy vegano por ser más saludable, yo soy vegano es por los animales. Por ahí puede ser que empezó nuestra discusión y por ahí fue que tal vez sin darme cuenta él empezó a sembrar la semilla en mí. Pero mi respuesta siempre era, claro, pero usted quiere que la gente crea que los veganos están enfermos, usted quiere que la gente crea que los veganos son débiles, que se ven pálidos, que no, pues por eso, o sea, para mí es importante y por eso también empecé a hacer ejercicio, porque a través del ejemplo, de demostrar como volvemos a lo mismo de la esencia de Ideas Veg, y es como mostrar una persona del común que no tengo capacidades económicas súper altas, que no tengo acceso a los supermercados pues más modernos, ni importo mis alimentos de Europa, sí, o sea, no tengo una persona que esté haciendo mi comida todos los días, yo misma tengo que sacar el tiempo para cocinar, yo misma tengo que sacar el tiempo para mercar, o sea, todo esto mostrar que soy una persona que puede llevar un estilo de vida saludable. Es que me enfermo de vez en cuando, por supuesto, a veces me enfermo con una gripe, lo normal, Somos cualquier humanos persona, y exactamente, pero más allá de eso, mi día a día
llevo un estilo de vida sano. A veces me tomo una mimosa, a veces salgo de fiesta, a veces me trasnocho, normal como cualquier persona, pero precisamente es eso, es como puedes seguir llevando tu vida normal, puedes seguir saliendo a tus fiestas si quieres, si te gusta eso, puedes seguir teniendo una vida social, puedes seguir yendo a reuniones familiares, pero pues simplemente sé consciente que lo o sea, que lo que estás llevando a tu cuerpo aporte para que igual seas una persona saludable y que demuestres todos los días eso. Porque lo hablábamos también con Federico Vegan en el episodio que hicimos con él. Nosotros somos nuestra mejor carta de presentación Tal cual. del veganismo. De manera que la responsabilidad que no solamente nosotros los veganos, sino todos deberíamos tener sobre nuestra salud, ¿no? Y somos la mejor carta de presentación cuando alguien nos pregunta acerca del veganismo y sentimos que somos una buena carta de presentación, creo que también es una forma de hacer activismo, ¿no? Exactamente. Caro, vamos acercándonos al cierre. El día que tú y yo nos conocimos fue en una feria vegana. Sí, que yo estaba con Draco. Estabas con Draco, tu perrito, y te escuché hablando de todos los restaurantes veganos de Bogotá y los conoces muy bien y conoces mucho más restaurantes que yo no. La pregunta que te voy a hacer es, dime un plato de un restaurante vegano que sea imperdible para ti, porque en realidad siento que conoces muy bien la comunidad de los restaurantes y la oferta gastronómica. Para mí es muy importante la oferta gastronómica de cada ciudad y tengo que decir esto y pido perdón de antemano. En Medellín, la oferta gastronómica en cuanto a calidad es superior. Medellín es En vegana, ¿no? maravilloso. O sea, la Sí. vegana, porque la otra pues no estoy familiarizada, pero Hablemos de Medellín y hablemos de Bogotá. Hablemos de Medellín. listo. En Medellín, la verdad, voy a ser honesta, nunca me ha ido mal en un restaurante de Medellín, en un restaurante vegano en Medellín. Un restaurante vegano, nunca me ha ido mal. Hay muchos, Tulia, obviamente Caime, que es espectacular, sí. Vegarden, que es el que queda, aunque bueno, Vegarden no es vegano, es vegetariano, pero tiene las opciones veganas muy, muy claras, o sea, tienen súper claro y además tiene un mercadito, es delicioso. El Hecho es mi restaurante favorito de Medellín. No sé si en un punto fue el de Colombia, en este momento ya no sé. El Hecho es asiático. Extraño Justo. No alcancé a conocer Justo, pero Justo se transformó y ahora es Real Vegetal. Es la misma dueña, para que sepas. Pero en Bogotá, hablemos de Bogotá, que es donde vivo. Bueno, y de Medellín, entonces, ¿cuál es un plato que...? La sopa, el curry de maní de El Hecho. Espectacular. Wow, okay. Bueno, yo soy muy de sopa, yo soy muy asiática, me gusta mucho la comida asiática, me encanta por los sabores que tiene y como el umami que se siente por lo general, me encanta. Entonces, El Hecho, el curry de maní. Y de Caime me gustó mucho la coliflor al horno. Me parece que logran una crocancia exterior y con la suavidad de adentro, pero muy jugosa. Bueno, Caime todo está buenísimo. Caime todo es buenísimo. Coliflor al horno, ok, listo. Espectacular. ¿Y en Bogotá? Y en Bogotá, sin ser mi restaurante favorito, porque no es mi restaurante favorito, pero este es mi plato favorito vegano de todo Bogotá, la sopa de miso de Casa Lelite. Es espectacular, me parece que tiene una mezcla de sabores y texturas y tiene detalles, o sea, como que cuidaron muy bien los detalles de ese plato, tiene una espinaca parrillada, tiene unas empanadas rellenas de baba ganoush, el caldo tiene un sabor, pero además de esto le ponen un queso azul que ellos mismos preparan de Marañón, ellos mismos lo fermentan, entonces la instrucción, porque te dan una instrucción, es que cuando llega al plato, ese queso azul, tú lo puedes empezar a mezclar con el caldo y le da un sabor completamente nuevo al caldo. Entonces, para mí ese es el mejor plato vegano que hay en Bogotá en este momento. Wow, me dio hambre. Es delicioso. A mí se me sacó la boca de describirlo, es increíble. Además de los restaurantes, ¿qué actividades o espacios has encontrado para generar comunidad con otras personas veganas? Los bazares, el bazar que hace Lubeck,
cada más o menos 3, 4 meses. Me parece muy chévere, siempre encuentro a gente, conoce emprendimientos, conoce los dueños de los emprendimientos, de las empresas, entonces me parece muy chévere eso, me parece que además están siempre muy dispuestos a conversar con la gente, entonces yo creo que es chévere, y aparte ella por lo general hace charlas, ese lugar, esos espacios que hace Lu, me gustan mucho. Los festivales de comida vegana que hace Bogotá Vegana son buenos también. Bueno, el caso es que los bazares de Lubeck y los festivales que hace Nico Beck no me gustan bastante. La verdad, los dos eventos como eventos me parecen muy importantes y me parece que de cierta forma ambos han generado un impacto importante en la comunidad vegana de Bogotá. Claro, y lo importante, sí. Perdón, y en Medellín también hay un bazar vegano en el cual yo participé varias veces como Ideas Beck vendiendo comida. Antes de venirme a vivir a Bogotá, yo vendía comida allá. ¿Y cómo se llama? El Bazar Vegano. Bazar Vegano. Y en Instagram aparece la comunidad se llama Unión Vegana Medellín. Ajá. Por si la quieren seguir, ahí anuncian. También hace como cada 3 o 4 meses. Oye, y mira lo importante que es generar comunidad con otras personas veganas. Yo estuve muchos años siendo el único vegano, no, sin conocer veganos en mi vida, y empecé en un momento a preguntarme como, no, esto no puede ser, no quiero... No puede ser tan solitario. No puede ser, no puede ser, no puede ser, y llegó un momento en que empecé a ser monotemático, hablando de veganismo con todo el mundo, con mis amigos, y mis amigos me escuchan siempre, y hemos modificado conductas, ¿sabes? En el círculo social, etcétera, pero es importante generar comunidad. Es importante conectarnos con otros veganos, preguntarnos, oiga, ¿usted también le ha pasado esto? O vamos a descubrir restaurantes, etcétera. Así que yo siento que eso es algo que es importante, y un poco yo pensando en la comunidad vegana. Pues yo vivo en Bogotá, pero yo diría en general en Latinoamérica, en general en la comunidad vegana, necesitamos unirnos más, y necesitamos conocernos más, interactuar, porque ahí existe un crecimiento muy grande, ¿no? Así que esos espacios súper chéveres. Claro, es muy importante. Para terminar, te voy a hacer un par de preguntas de respuesta rápida. Ok. ¿Vale? Para que me respondas con lo primero que venga a tu mente. Ok. Espero no embarrar. Dale. Un ingrediente que te parezca un superhéroe en la cocina. El tofu. Súper versátil además. Un consejo de una sola frase para alguien que está pensando en adoptar el veganismo en su vida. No busques perfección inmediata. Los errores o los accidentes involuntarios pasan en el proceso, como por ejemplo olvidar decirle a la mesera que este arroz normalmente tiene huevo, que por favor me lo dé sin huevo, como ese tipo de cosas. Como como sé un poco más compasivo contigo y no busques perfección inmediata, sino mantente firme y enfocado en las decisiones diarias que estás tomando para llevar el veganismo pues a tu vida. ¿Un activista vegano, colombiano o no, que admires? Yo creo que yo admiro mucho a Lu porque ella es muy de acciones, muy de ir al consejo, a protestar, y acciones como muy concretas en pro de. Entonces creo que Lu me gusta. Ella creo que es una activista que usted creo que está un poco subvalorada en cuanto a que es activista. Creo que la ven un poco como creadora de contenido y la del bazar, pero realmente ella también es bastante activista. Entonces creo que puede ser Lu. ¿Un documental? Diría Earthlings, Terrícolas, pero es que yo no fui capaz de verlo. No, yo no lo he terminado. Yo nunca lo voy a terminar porque yo no puedo, y menos en este momento. Creo que yo vi 15 minutos de ese documental cuando tenía 16 años y fue lo que me hizo tomar la decisión, porque yo desde el minuto 2 estaba llorando muchísimo y yo dije no puedo, esto no puede seguir siendo parte de mi vida. Entonces creo que si alguien necesita un último empujoncito, de pronto intentar verse ese documental. Te voy a contar mi historia con Earthlings. Una de las primeras personas veganas que conocí fue
en Malta, estaba haciendo yo un viaje solitario por Europa y fui a Malta y me hospedé en un hostal. Y la recepcionista del hostal, una española, vegana, y yo quería saberlo todo del veganismo porque pues eso es algo que yo traigo desde niño, a mí esto no me cuadraba el mundo Ujú. y me cuestionaba las cosas y entonces tuve una conversación corta con ella y me mencionó Earthlings y me dijo, no te lo vayas a ver, o sea, no salgas ahorita corriendo a buscarlo, por favor, porque he visto personas llorando y vomitando viéndolo, Es que es porque es muy algo muy fuerte. fuerte. Ella me dijo, si algún día lo quieres ver, vas a escuchar como un llamado, vas a sentir que estás listo para verlo. Y entonces, bueno, en medio de una crisis personal que tuve a raíz de una tusa muy Ok. pesada, sentía la necesidad de reorganizar mi vida. Y una de esas cosas para reestructurarlo era pues, buscar esa coherencia, ¿no? Con quiero dejar de ser parte de la explotación de los animales y del uso y la explotación de los animales. Y me acordé de la española, que eso años atrás, y me acordaba más o menos del nombre del documental. Lo busqué en YouTube y lo empecé a ver. Y veía 10 minutos y paraba y salía a la cocina y me tomaba un vaso de agua y lloraba y eso no puede ser, es que no puede ser y lo volví a dar play y así como 5 veces lo paré y es que no puede ser. Es 1 hora y media y los últimos 30 minutos nunca los terminé de ver porque fue tan fuerte y al final era como, la española tenía razón. Ajá. O sea, Sí, pero no es fácil. y lo hemos mencionado muchos veganos en este podcast. Es impactante, es desgarrador Es, verlo. es desgarrado. Es desgarrador. Yo no pude, no, de ver, o sea, yo lo intenté ver, me acuerdo que lo empecé a ver un día, 2 minutos después ya estaba llorando, lo vi llorando mucho, sentada en el computador, me acuerdo, unos 10 minutos, al otro día dije, bueno, lo voy a intentar ver otra vez, pude ver como otros 5 minutos más tal vez, y lo paré y dije, definitivamente no, o sea, no necesito ver más, porque igual yo ya sé qué es lo que quiero lograr viendo este documental, y con 15 minutos llorando sin parar como una niña chiquita por lo que estaba viendo, dije, sí, definitivamente la decisión que yo necesito tomar es esta porque yo no quiero Ya seguir siendo está. parte de esto, fin, Y ya no, no, está. no, o sea, no necesito ver nada más. Ujú. Caro, la última pregunta rápida. Ideas Beck al final del día existe para. Para las personas que necesitan esa inspiración de veganismo cotidiano y fácil y que lo vean como parte de su realidad y no como algo de otros países. Para eso es Ideas Beck, para ayudarle a esas personas. En donde podemos encontrar Ideas Beck. Principalmente en Instagram, también estoy en TikTok, Ideas Beck, igual. Tengo videos muy viejos en YouTube, por si los quieren ver. Son muy viejos, pero hay un par que son divertidos. Esperaría volver a YouTube en algún punto, pero de pronto más adelante cuando reorganice mi tiempo. Y por ahora creo que solo en esos 3 Bueno. lugares. Caro, te agradezco mucho por compartir este espacio, por conversar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Gracias por toda la información, por tu generosidad, por compartir los errores, por compartir los aciertos, por compartir tus aprendizaje que has encontrado. Ha sido súper em, enriquecedora la conversación y estoy seguro que a muchas personas de nuestra audiencia también pues le va a quedar resonando y van a estar de acuerdo conmigo en que no hay excusa para no hacerse veganos. Total. Sí, sí, sí es realmente algo que está en el corazón de uno, uno encuentra las formas, claramente. Pues teniendo en cuenta, no, porque también ahí está la discusión de, entonces vas a ir a la Antártica a decirles que no, claro, estamos hablando con personas que nos escuchan, que probablemente están en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo país, que tienen acceso a un celular o a un computador, que tienen el mismo acceso a la información que tuvimos nosotros. Entonces, a esas personas es a las que estamos hablando y que estamos convencidos que tienen la misma capacidad de tomar decisiones que nosotros tomamos. Bueno, Entonces, claro. sí, gracias, Gracias Pipe, a ti. a ti.
Gracias por quedarte hasta el final en ¿Y el veganismo qué? Compartimos opiniones, experiencias y puntos de vista que tal vez te cuestionen. Si estás pensando en cambiar tu alimentación, hazlo con acompañamiento profesional. Y si este episodio te dejó pensando, síguenos y suscríbete al podcast. Nos vemos en el próximo episodio.